Estamos en Bodega Santa Cecilia, un espacio temático del mundo del vino en pleno corazón de Madrid, fundado nada más y nada menos que en 1922. Y vamos a hablar de vino, vamos a hablar de vino español, vamos a dar simplemente unas pinceladas para entrar. Y vamos a hablar de todo esto y de una iniciativa muy novedosa con la número 1 del sector, María Isabel Mijares y García Pelayo, a la que se la conoce también como la gran dama del vino. La prestigiosa Wine Up define a María Isabel Mijares y García Pelayo como la mujer más importante que ha dado el vino en España, con fuerte proyección en toda América Latina. Estudió químicas en Madrid y enología en Burdeos. Fue la primera enóloga de bodega en España. Acumula una lista de reconocimientos, distinciones y premios tan extensa como su experiencia. Junto con su empresa Equipo Team, ha desarrollado una gran labor en favor de la divulgación del consumo del vino, no solo en su faceta técnica, sino muy especialmente en iniciativas pioneras de comunicación e imagen del vino español. Viajera incansable, ha participado en casi todos los eventos internacionales del sector vitivinícola. Ha defendido siempre la innovación como una estrategia vital para las bodegas españolas. También ha promocionado la presencia de mujeres en la industria y el conocimiento del vino como un elemento esencial de la cultura. Ha dicho, por ejemplo, a catar se aprende como andar en bicicleta, o sea, catando. Si tienes un plato que te encanta, prueba 4 o 5 vinos y el que más placer te genere es el mejor. Lo demás son cuentos. Tiene publicados varios libros, el último de los cuales se titula El mágico camino de la cepa a la copa. María Isabel, ¿cómo es posible que solo seamos capaces de vender en Estados Unidos al primer importador y consumidor de vino tan solo el 6,4% del total del vino que importa y estamos por detrás de Italia, Australia, Chile, Francia, Argentina? ¿En qué fallamos? En que yo creo que tenemos dos asignaturas pendientes muy fuertes y además que dependen mucho una de otra. No comunicamos convenientemente y no nos hemos molestado en aprender a comunicar a los nuevos consumidores y a los países emergentes y no comercializamos. Es decir, tenemos esa especie de embudo. Hemos hecho las mejores instalaciones de bodegas, tenemos unos técnicos espectaculares, las condiciones vitivinícolas de España son únicas en cuanto a clima, suelo, adaptación de variedades y mano del hombre, tecnología, pero no es posible que sigamos creyendo que vamos a vender sin dar a conocer nuestras diferentes zonas y sin movernos en los nuevos sistemas de marketing. La iniciativa denominada Puente Virtual del Vino que usted lidera, con un primer evento a celebrar en Madrid y Miami, que puede tener continuidad temporal y extenderse a otras ciudades norteamericanas, ¿cómo puede ayudar a las bodegas españolas? Bueno, la ayuda puede ser total. Primero es lo que se dice una forma de vender adaptadas a las nuevas tecnologías. Cosa que tenemos que empezar a mentalizarnos todos y que conste que nos cuesta un poco de trabajo. Yo digo que hay que partir, y soy una convencida, primero del rigor, de la calidad y del conocimiento de nuestros vinos. Pero segundo, tenemos que saber llevárselos al consumidor. Hasta ahora hablamos entre profesionales, siempre, y no nos damos cuenta que el destino final es el consumidor. Entonces creo que este proyecto va a ser totalmente novedoso. Nos va a costar trabajo hacérselo entender a lo mejor a mucha gente, pero no tanto, porque en nuestras bodegas hay ahora un salto generacional que va a ser totalmente favorable a la incorporación de estos sistemas a su forma de vender. Isabel, ¿por qué las grandes marcas españolas que se venden en Estados Unidos son siempre las mismas desde hace una década? ¿Tienden al inmovilismo las bodegas españolas? Porque hay efectivamente una especie de inmovilismo, es decir, a estas marcas le tenemos que agradecer que han sido las punteras, han sido las que han llevado nuestros vinos al mundo entero y eso no se puede negar. No solo hay que agradecérselo, sino que de alguna manera tendríamos que poner en evidencia el trabajo que han hecho. Entonces, lo que es triste es que aparentemente en todos esos mercados parece que España tiene solamente 10 marcas y que de ahí no sale, cuando ahora mismo tenemos una oferta que es fabulosa. Pero por otra parte, tampoco podemos desdeñar el esfuerzo tan grande que han hecho esas marcas, que han salido
casi con una botella en la mano y una copa en la mano para vender vinos de un país que la gente ni valoraba ni conocía apenas. O sea, yo creo que tenemos que ser sensibles a las dos realidades. Y por eso digo que las nuevas generaciones que están tomando el relevo en las bodegas son las que nos van a forzar y a llevar a otro tipo de mercado, porque también es verdad que tenemos otro tipo de consumidores. ¿Qué efecto puede llegar a tener la nueva tasa sobre el vino español que ha impuesto la administración Trump? ¿Cómo contrarrestarla? Es dura. ¿Cómo contrarrestarla? Supongo que nuestros gobiernos, y nuestro gobierno especialmente, se habrá puesto enseguida las pilas y se habrá puesto a actuar. No podemos estar obligando al productor a producir no vinos baratos, que a mí ese término de que España produce vinos baratos, no, España produce grandes vinos al precio más adecuado. Entonces, no podemos obligarle a nuestros productores a que sigan produciendo con algo que supone un esfuerzo para que después la falta de acuerdo entre los gobiernos haga que nuestros aranceles con muchos países sean totalmente estrambóticos. Los profesionales del sector del vino en Estados Unidos consideran que los vinos españoles son vinos de calidad, pero el consumidor medio norteamericano lo percibe como inferior a los franceses o italianos. ¿Por qué? No tiene ninguna razón. Nosotros, en este momento, Francia, Italia, España, dicho en el orden que queramos, en superficie sería España, Italia, Francia, en notoriedad, sin lugar a dudas, sería Francia, Italia, España, y en cantidad y en calidad los tres a la par. No hay ninguna razón para que a nosotros nos consideren por debajo, pero es porque no nos conocen. El problema es que cuando decimos el número de denominaciones de origen, el número de indicaciones geográficas, el número de zonas, pensemos que de 17 comunidades autónomas, las 17 producen vino. ¿Y cuánta gente, incluso en España, el consumidor de a pie conoce que las 17 comunidades autónomas producen? No, porque no comunicamos bien. Ahora mismo hay proyectos muy buenos, en Madrid mismo, tertulias sobre vinos, encuentros sobre vinos, que merecen la pena que la prensa generalizada se moleste en comunicarlo, porque tenemos que pensar que el vino es la base de nuestra gastronomía, y nuestra gastronomía el pilar de nuestro turismo. Y si estamos viviendo en su mayoría del turismo, tenemos que alimentar toda la cadena. El proceso de digitalización del sector del vino en España tiene cierto retraso relativo con los productores más punteros. Los datos se van a convertir en el oro de los mercados digitales avanzados. ¿No deberían las bodegas españolas poner en marcha distintas iniciativas para recopilar, analizar y aplicar, por ejemplo, inteligencia artificial para aprovechar todo ese caudal? ¿Cómo podría usted, su empresa y sus socios ayudar para mejorar, con ayuda de las nuevas tecnologías, la comunicación y el marketing en el sector? Lo que vamos a intentar, precisamente por ser conscientes de todo eso, es compartir con los bodegueros esa entrada en las nuevas técnicas. No es fácil, y lo está diciendo alguien ya que tiene unos años, que lo de las nuevas técnicas a veces me parece que me resulta externo, pero no queda más remedio. O sea, tenemos que entrar en esas nuevas técnicas. Entonces lo que vamos a intentar es enamorar a los bodegueros, a los productores, para que ellos ya desde un principio las apliquen. Y eso será la revolución del sector. No hay que olvidar que el sector vitivinícola español es muy rural. Quitando, no sé, podríamos decir 40 o 50 empresas, y creo que me paso casi de cantidad, en que tienen una estructura empresarial fuerte, la mayoría son familias enamoradas del vino que han puesto todos sus bienes en función de esa bodega y que la siguen llevando de forma familiar. Y eso, que es entrañable y que atrae muchísimo a los turistas, a la vez tiene sus problemas, porque es difícil que a nivel familiar se acepte esos cambios tan radicales que se imponen hoy. Hoy tenemos que convertir la bodega familiar fantástica, anímica,
aquella donde vas y estás tomándote un vino con el abuelo, el padre y el hijo, que es genial y que es único, a que a la vez sea la bodega puntera con un marketing espléndido, con empleados que hablen idiomas, que dominen las nuevas técnicas. Y claro, conjuntar todo no es fácil. Y yo creo que además hay otro problema, somos un país muy individualista. Yo creo que no nos asociamos nada más que para el fútbol. Para lo demás, ni siquiera políticamente somos capaces de llegar a acuerdos. Entonces es muy difícil que unir. Hay otros países donde la denominación de origen es la cabeza y el motor y mueve a todos los bodegueros. Aquí cuesta verdadero trabajo. Las denominaciones de origen tienen mucho mérito porque es muy difícil unir al sector. Pero yo soy muy animosa y tengo mucha fe en que este tipo de proyectos nuevos les va a costar entenderlo. Bueno, pues a lo mejor tenemos que irnos bodega por bodega a tomarnos un vino con las 3 generaciones y después de tomarnos el vino con las 3 generaciones y enamoremos a las 3 generaciones, entren de lleno. Y tampoco me extrañaría que en muy pocos años estuviéramos a la cabeza de estos proyectos, porque también es muy español. Es decir, no juega nadie al tenis o tenemos los mejores tenistas del mundo y así lo hemos ido haciendo en todas las cosas. Yo tengo fe porque creo mucho en este país a pesar del momento tan desastroso que estemos viviendo. Por último vamos a hablar un poco de futuro, la última pregunta. Dentro de muy pocos años el 80% del PIB mundial va a estar en 40 o 50 megaciudades, en las que hay una gran complejidad de clientes. En el sector del vino, cuya oferta ha comenzado a globalizarse, ahora aún trabajan con un portfolio sencillo, pero van a tener que manejar mucha más complejidad. La innovación sistemática va a ser clave. ¿Qué aconsejaría usted desde su experiencia y visión técnica del mercado mundial del vino? Es que esa es otra asignatura pendiente, la formación. Hemos estado trabajando con grandes técnicos, pero nos pasa un poco en todos los ámbitos, en cabeza, y hasta llegar a las partes, digamos, a los niveles más bajos, nos ha estado faltando formación. Formación específica. Tiene que haber un ingeniero agrónomo en bodega, está claro, y un enólogo, pero también tiene que haber profesiones de tipo medio que tienen que estar formadas e informadas. Y ahí tendremos que entrar de lleno. Porque no nos olvidemos que va a pasar igual en toda la alimentación y el vino es un producto alimentario. Vamos a tener que empezar a formar mejor a los productores, a formar mejor a los comercializadores, a formar mucho mejor a los exportadores y a los comunicadores. Entonces es un problema de formación y es un problema de formación que va a tener que venir desde yo diría casi desde la escuela, desde los estudios primarios. A mí me encanta ver cómo nuestros nietos están mentalizados ya para las nuevas tecnologías y les vemos jugar ya con todo lo que es tecnológico con una naturalidad enorme. Si a eso le añadimos después una buena formación, vamos a tener gente estupenda y preparadísima. Y va a llegar a venderse nuestros millones de litros de vino de la forma que nos merecemos. No es que pasemos a la cabeza del mundo en precio, yo no creo que esa sea nuestra aspiración, sino a que de la misma manera que estamos haciendo vinos de un excelente nivel, tengamos un nivel de rentabilidad para nuestro campo y para nuestras industrias de un excelente nivel. Y eso será la cadena, porque entonces consumiremos mejor que nadie, irá en beneficio de todo ese consumo que en el fondo es la base de la vida humana. Muchas gracias, María Isabel Mijares, y que tengáis mucho éxito en vuestro proyecto por el bien del vino español. Lo va a ver, Brindemos por ello. Brindemos.